feliz 10 de diciembre de 2020. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles en esta jornada en la que todas las miradas estarán puestas en Washington, en la reunión que se estará sosteniendo a lo largo de esta jornada. Ya muy pronto por comenzar, antes a las 9 de la mañana, tiempo de Washington, comenzará pues esta reunión del panel de asesores que va a recomendar o no, pues que se dé la aprobación para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer, convirtiendo, bueno, pues a Estados Unidos en el cuarto país que permitiría o que podría aplicar esta vacuna después del Reino Unido, Bahrein, Canadá y luego Estados Unidos. Pero hoy también queremos hablar de la situación relacionada con Facebook. La demanda que ayer reportamos son más de 40 fiscales estatales y la Comisión Federal de Comercio, y ese dato para no olvidar, porque también la Comisión Federal de Comercio ha entrado y están pidiendo, pues, y están acusando a Facebook de prácticas monopólicas, de abuso de poder de mercado en detrimento de la competencia y prácticamente aquí el dilema es si partir o no partir a esta compañía en relación con las dos adquisiciones que hizo y que están centradas en esta misma demanda. La adquisición que hizo de WhatsApp por un lado y la adquisición que hizo de Instagram. WhatsApp comprado en 2012, no, Instagram comprado en 2012 por $1,000 millones y después WhatsApp por $19,000 millones. Esta es la situación y la pregunta es, ¿necesitamos ver a un Facebook más chico? ¿Es la manera de resolver todas estas alegatos que hacen las autoridades y que hace también la competencia? Bueno, este es el principal punto del hilo, pero hay mucho más y así es que le agradezco muchísimo a mi invitado, a Eric Iriarte. Él es abogado especialista en Derecho Digital, es coautor, por cierto, de una declaración, la de Salta, que es sobre la libertad de prensa en entornos digitales. Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás, Eric? Bien, Gaby, un gusto estar acá compartiendo contigo. Además, un tema importante que tiene que ver con los derechos de todos y con la libertad de expresión también. Exactamente. Déjame poner solo un último punto sobre otra y es el editorial del LA Times. Y el editorial del LA Times del día de hoy es: Facebook es demasiado grande, romperla, escindirla, dividirla es solamente una parte de la solución. Es decir, aquí no se está cuestionando si está bien o está mal, aquí se está diciendo que es necesario y apenas sería rascar, digamos que una parte de un problema mayor. ¿Tú qué piensas? A ver, uno de los temas importantes que salió en la elección última que han tenido en Estados Unidos fue que en California se aprobó por referéndum una nueva legislación para protección de datos. El tema de protección de datos, que es el core del negocio de muchas de estas herramientas que son gratuitas para el usuario, pero que a su vez el usuario se convierte en parte del producto, resulta siendo crítico y ahí ya hay una alerta de que la población dice, estas herramientas tienen mucho poder sobre nuestra propia información, hay que controlarlas. Temas como Cambridge Analytica en su momento, como la utilización de plataformas para desinformación o qué hacen para evitar la desinformación, han ocurrido en los últimos años. Hace un par de meses ya se cuestionó a Google por parte del gobierno norteamericano, Amazon está siendo cuestionada en Europa y no solamente Amazon, todas en realidad por temas fundamentalmente tributarios, pero de nuevo ligados al tema de protección de datos, y ahora Facebook. Y se vendrán otras. Este cuestionamiento a lo que ocurre en Silicon Valley y de lo que ocurre con las empresas de tecnología, de cómo su excelencia, porque es que han ido aprendiendo a utilizar el sistema, las puede haber convertido en una posición monopólica. La cuestionaron a Microsoft en los 90, en Europa, además tuvieron que decirle que el sistema operativo no podía ir con el navegador, fue cuestionado en Estados Unidos, pero logró aprender a adaptarse al sistema. Cuestión que Facebook, más bien un poco al que le ha dicho al sistema, adáptate a mí. Hacen un cuestionamiento en su respuesta ayer de que se está tratando de hacer un tema de revisionismo histórico. No es la primera vez que una empresa es cuestionada de esta forma. En 1984 AT&T fue escindida para una mejor gestión y luego tuvo AT&T que volverse a reconstituir. O sea, no es necesariamente el mejor camino, pero sí es claro de que hay un tema que no es puntual, no es de ahorita, que es el final de una larga cadena y que todavía falta mucho por ver. Solamente para tener una parámetro, esta demanda que se presenta y que la anuncia, bueno, pues la fiscal general del estado de Nueva York, aunque hay que recordar que son más de 40 los que están involucrados en este mismo esfuerzo de litigio contra Facebook, bueno, pues solamente el estado de Nueva York, para hablar de un ejemplo, ha mantenido una investigación para hacer su caso, construir su caso de 14 meses, más de un año persiguiendo
datos, evidencia, supondría yo testimonios e investigaciones para construir un caso que ahora están apoyando pues estas, no, más de 2 docenas de estados en Estados Unidos, lo cual suena bastante potente, y agregar que la Comisión Federal de Comercio, y ese es el dato también que quiero subrayar, la Comisión Federal de Comercio presenta esa otra demanda paralela y ellos también han estado investigando a Facebook por prácticas monopólicas. Así que lo que queda claro aquí, Eric, es que hay un músculo bastante importante de fiscales que están cuestionando a esta compañía. Es decir, que haber visto una menor cantidad de funcionarios o de estados quizá no le daría esta visibilidad o esta potencia que presume tener nada más por darte cuenta de quién estamos hablando, ¿no? Sí, de hecho es una gran cantidad de 48 de los que se han presentado estados y territorios, pero detrás tiene que entenderse dos cosas muy claras. Uno, son herramientas de libre acceso para los usuarios. Entonces, los usuarios lo que están cuestionando no es el libre acceso, ni que te estén cobrando mucho, lo que están cuestionando es qué hacen con sus datos. Con tus datos. Es derivado de Cambridge Analytica y de las investigaciones del Congreso, porque estas dos demandas también se nutren de lo que ha hecho el Congreso norteamericano. Pero del otro lado, tienes que el cuestionamiento es a las compras de WhatsApp y de Instagram, que en su momento la Comisión Federal de Comercio las aprobó, una por unanimidad y la otra por una votación 3-2. Es decir, ya habían aceptado que esto era factible, pero están haciendo una suerte de revisión de la decisión. Y del otro lado cuestionan las formas como bloquean a otras herramientas. Lo que Facebook ha respondido es sumamente claro, no lo hago solo yo, lo hace también el resto. Yo lo que estoy tratando es de innovar, estoy invirtiendo, estoy permitiéndole a los usuarios tener mayores accesos a otras herramientas. No me digan que estoy utilizando un sistema monopólico. Esto se tendrá que determinar y Facebook está preparado además a una larga batalla. Piensan que esto se va a resolver en la Corte Suprema y es ahí a donde van a apuntar toda su energía. Probablemente perder en primera y intentar ir a ganar a la segunda o hacer alguna jugada intermedia, salir del control norteamericano e irse a otros países. Yo pensaría fundamentalmente a Europa para tratar de jugar más bien con el tema de protección de datos y no con el tema de competencia, aunque ya con lo de Amazon ya ha sido cuestionado este tema de competencia. Y la otra opción sería que ellos mismos se partan en múltiples unidades y no se integren. Algo similar a lo que hizo Microsoft, tratando de evitar una sanción mayor. Exactamente, que dentro de esa estructura pues se consolide todavía más para que técnicamente se diga que ya no es, digamos, un músculo per se, sino que depende de otra estructura, estas dos divisiones de Facebook. Lo cierto es que ya hubo una declaración de uno de los representantes de Facebook y aun cuando es cuestionable, lo tengo que leer, el vicepresidente y el consejero general de Facebook dijo en un comunicado que lo más importante en este caso es que la Comisión Federal de Comercio, no menciona en un documento de 53 páginas que hace referencia a esta demanda, que esta operación o estas operaciones, aprobar la compra de Instagram y de WhatsApp, pues fueron aprobadas por el regulador. Dice, el gobierno ahora quiere rehacer las cosas, lo que está, bueno, pues generando un mensaje muy malo para los estadounidenses. Esto es lo que dice el vicepresidente y consejero. Y también dice, como acabas de decir tú, Eric, que la gente no, y los pequeños negocios no escogen a Facebook pues solamente por el uso de sus servicios, sino también porque pues son las que entregan mayor valor. Estas apps son más de 3,000 millones de usuarios los que tiene, o sea, no es menor. En el lado opuesto de esta, o en la contracara de este argumento está que pues en la ley estadounidense no hay ningún lugar donde se diga que aunque ya te aprobaron la operación, no la pueden revisar. No, no lo dice y ese es uno de los principales argumentos que van a tener que utilizar la comisión, pero del otro lado tiene lo que los General Attorney están generando, que es este cuestionamiento al modelo tecnológico, es decir, ¿qué tan grande puedes llegar a ser? ¿Puede ser más grande que otro país? ¿Puede ser cuánto porcentaje del ingreso de Estados Unidos? ¿O simplemente cuando comienzas a vulnerar libertades y derechos, no importa el tamaño que tengas, porque te crees por encima de la ley? Este cuestionamiento es, creo, el más duro, el de la Comisión Federal de Comercio, en esencia, es un cuestionamiento a las compras de estas dos
aplicaciones y a la posibilidad de afectación a otras, pero el otro es un cuestionamiento a qué haces con los datos de los usuarios, por qué tienes esta posición, a lo mejor estás generando algún tipo de tracción de alguna otra manera que pueda tener una afectación a libertades, porque digámoslo directamente, el cuestionamiento que se ha venido haciendo sobre las redes sociales en los últimos años es si en realidad, en lugar de ser herramientas de ayuda para compartir, terminan siendo herramientas donde tú te vendes al mejor postor, ¿no? Exactamente. Y aquí el tema es el uso de nuestros datos, como dices, muy importante. Hacen lo que quieran o no con nuestros datos, por un lado. Por otro lado, la competencia. La competencia, solamente hay que poner en perspectiva la cantidad de anunciantes que quedó revelada cuando tú te acuerdas, Eric, lo hablamos aquí, Sí. la cantidad de anunciantes que tiene esta red social, que es enorme la cantidad de anunciantes, cuando se anunciaba un boicot en contra de esta compañía, porque quienes boicoteaban, pues la acusaban de no estar persiguiendo el discurso de odio como debería ser en su plataforma, en la red social, y de no eliminarlo, entre otras quejas que se dieron en su momento. Así que has tenido movilizaciones para boicotear esta empresa, has tenido encuentros de Facebook, los ejecutivos con estos grupos, y estos grupos han quedado muy insatisfechos con las respuestas que ha dado la empresa en estos encuentros, así se ha revelado, y por eso no habían terminado los boicots, pero tienes una cantidad de anunciantes brutal, y Facebook es solo el ejemplo, pero tienes Alphabet, otro ejemplo importantísimo, o Amazon, o incluso Apple, y a estos cuatro ejecutivos de estas empresas los has visto en testimonios frente al Congreso, aunque sea virtual, defendiendo sus prácticas, rechazando que están eliminando a la competencia, pero este argumento es muy difícil de ver y de entender que es real, que es verídico. Es muy difícil porque tú lo que ves como usuario es que tienes un libre acceso a una herramienta sin un costo alguno, donde aparentemente están toda tu comunidad, todo tu grupo, las escuelas hacen grupos, utilizan la herramienta de manera larga. Tú no lo sientes como si fuera una afectación a ti. Lo que están tomando es tu propia información que la empresa lo empaqueta y lo negocia para los anunciantes. Entonces, ese es el negocio que está detrás. Para eso es que recopilan tanta data todo el tiempo. Pero ¿y si la recopilan para algo más? Ese es el cuestionamiento de los usuarios. Y si la recopilan para bloquear el acceso al mercado de otras empresas porque simplemente no tienen la capacidad que tienen, ese es el cuestionamiento que hace la Comisión Federal de Comercio. Y el cuestionamiento de fondo es, ¿y si esto está afectando generalmente el modelo de libertades y derechos que se tiene en Norteamérica con relación a todos los usuarios? Son muchos frentes los que va a tener que enfrentar Facebook. Sin duda alguna, una de las ventajas es que van a tener equipos legales extendidos trabajando ese tema, pero hay que entender que esto no es solamente en Estados Unidos, Europa también lo está cuestionando, algunos países de América Latina ya están comenzando a mirar el tema. Ciertamente que Facebook no tiene oficinas en toda América Latina, pero en los lugares donde sí la tiene, ya han tenido cuestionamientos por el tema de protección de datos. Por el tema de competencia no lo han tenido, pero porque las organizaciones de competencia en América Latina todavía no son tan fuertes. En la que lo sean, también van a comenzar a preguntar de, oye, ¿y cómo en desventaja nuestras aplicaciones locales? Problema práctico, que esto va a generar una balcanización de Internet. Todo el mundo va a querer su pedacito de la torta y entonces vamos a perder la forma como hemos tenido Internet en los últimos 30 años, larga, extendida, global y sin una necesidad de un control muy local. Pero que evidentemente se van a tener que enfrentar a este problema, sin duda alguna. Pero este último punto que haces, ¿es malo en sí mismo? Realmente, no, el punto sería, ¿realmente se pierde esa característica global? Y antes de que me respondas, estaba yo buscando el dato y afortunadamente lo encontré, y es el dato que yo manejé contigo en la entrevista que hablamos sobre Facebook hace algunos meses. 8 millones de anunciantes. Ahí está. Cuando los tiempos del boicot, 8 millones de anunciantes. Y este dato lo habíamos tomado cuando hicimos nuestra conversación en julio o agosto. Más de 70,000 millones de dólares en ingresos por publicidad. Ahí están los dos datos para que entiendan ustedes la escala de quien estamos hablando. No es malo en sí mismo, pero es una dimensión que nos habla de el poder que podría tener una compañía con semejante nivel de ventas, semejante nivel de presencia global. Ahora sí, preguntarte, ¿en serio se revertiría tanto esta dimensión global que tiene Facebook? Yo creo que pudiera llegarse si es que la herramienta de separar las herramientas que tienen las aplicaciones pudiera entenderse no solamente como un mecanismo de control económico, sino de control
de cuotas de poder y comportamientos estancos. Quizás una de las mejores herramientas es tratar de avanzar hacia mejores mecanismos de control, de evitar que sea mal utilizada. Muchas de estas herramientas son controladas por personas que tienen cierta base de principios éticos y que mientras se mantengan estas personas en el poder o en el control, más o menos está controlada la organización. El problema es cuando ya no lo está. Acuérdense que el CEO de algunas compañías de tecnología fueron cuestionados y fueron retirados por su board. Aquí estamos hablando de un board gubernamental global que pudiera cuestionar todo. No, por supuesto. Eric, solamente para recordar a la gente, y tú lo mencionaste hace rato, tú me hablaste fuera de cámara de AT&T, pero acá mencionaste Microsoft. Y lo que nos queda claro es, con el caso de Microsoft, dos cosas. La primera, que estos litigios de anticompetencia o por razones de monopolio que acusa la autoridad pueden tardar años, por un lado. Y por otro lado, no hay quienes descartan que la decisión final en relación con Microsoft, que sí al final la dividieron, pues dio lugar a que entraran otras, como quién. Google. Sí, es cierto. Yo creo que esto tiene un largo camino todavía por verse y hay que ver más lo que está pasando entre Europa y Norteamérica. No va a ser sencillo, pero esto de enfrentar batallas en múltiples lados a la vez, no sé para dónde va. Pues qué bueno que lo dices en esos términos, porque honestamente es difícil determinarlo. Lo cierto sí es que tiene apoyo republicano y demócrata en contra de esta compañía y eso pues los meses nos lo han dejado ver. Qué gusto saludarte. Este es el primer capítulo de una larga, larga historia, por lo que ya sabemos es el pasado, nos deja ver y en tiempos de pandemia pues quizá todavía más prolongada. Gusto saludarte. Gracias por tus conceptos, Eric. Nada, un gusto a mí y un gusto compartir contigo siempre.